Bueno, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, qué alegría compartir con vosotros. Como decía Fer, llevo aquí ya unos cuantos días, como 10 días. Muchas gracias. Y han sido 10 días increíbles. No conocía Buenos Aires, así que me voy enamorado de la ciudad. Lo he pasado muy bien, he conocido gente muy simpática, me llevo como 3 kilos de más en mi cuerpo. Tenéis un problema con el dulce, lo sabéis, ¿no? O sea, imagino que sois conscientes de eso, pero ha sido una maravilla compartir estos días y poder sumarme de alguna manera a lo que el Señor está haciendo en medio de vosotros y en esta comunidad en concreto. No sé si llegamos a ser del todo conscientes de la importancia que tiene abrir la Biblia y poder leer un pasaje y poder dejar que el autor de la Biblia nos hable interiormente y que esas palabras que parecen tinta o son píxeles en el móvil cobren vida en nosotros y se conviertan en nuestro caminar, se conviertan en nuestra manera de pensar, se conviertan en nuestra vara de medir. Es hermoso lo que va a pasar ahora y el hecho de poder leer las Escrituras. Así que os animo a que, os suméis a una tradición que tenemos en nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama La Parroquia. Ya explicaré por qué, otro día. Tenemos una costumbre, antes de leer las Escrituras, tenemos un momento de silencio. Y en ese momento de silencio, normalmente la tentación es la de orar y decir cosas, tanto exteriormente como interiormente. Bueno, mi propuesta es que en este momento de silencio intentemos estar mentalmente lo más callados posible. O sea, la idea es simplemente ser conscientes de que el Señor está en este lugar. Así que os animo a que guardemos un momento de silencio. Espíritu Santo, te pedimos que extiendas el espacio en el que viven nuestros sentimientos y pensamientos, nuestras emociones y decisiones, para que tu palabra pueda encontrar un lugar en el que reposar, echar raíces, crecer y dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Jueces, capítulo 2, versículo 10 hasta el 13. Jueces 2, del 10 al 13, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Elvis Presley y los Beatles han sido dos de las grandes estrellas de la historia de la música. Probablemente fueron los primeros músicos en tener un reconocimiento a nivel mundial. Y los fans de Elvis y de los Beatles estaban locos. Tenemos algunas fotos. Creo que tenemos algunas fotos. Si no me equivoco, aquí. Siento nostalgia de una época que no viví. No sé por qué me pasa eso. Pero los seguidores y seguidoras de estos grupos vivían con mucha intensidad el ser fans de Elvis. En sus conciertos iban miles de seguidores, los perseguían, pagaban, fijaos qué momentos, es que son preciosos, pagaban muchísimo dinero por intentar estar lo más cerca posible, los acompañaban a los hoteles, se desmayaban, entraban en éxtasis. Y después de los Beatles y de Elvis vinieron muchos más, vino Michael Jackson, Madonna, los Backstreet Boys, Justin Bieber, Taylor Swift, Charly García,
rescate, etcétera, ¿no? Y la cobra, que no se me olvide la cobra. Me llama mucho la atención los términos que usamos para referirnos a la relación que tienen los seguidores con estas estrellas de la música. Porque son palabras que tienen connotaciones muy, muy religiosas y espirituales. A los seguidores les llamamos fanáticos. La palabra fanático deriva de la palabra fanum, que es templo o santuario. Hoy llamamos fanático a cualquier persona a la que le guste mucho un cantante o un futbolista o cualquier famoso celebridad, pero hace muchos años esta palabra se utilizaba para referirse a las personas que tenían mucho fervor religioso, gente que era muy apasionada por sus dioses. Y aunque nosotros no conozcamos o no conociésemos el sentido etimológico de esta palabra, fanático, todos sabemos que un fanático es aquel que vive algo con mucha pasión, quizá demasiada pasión. Es curioso que algunas de las expresiones que hemos visto en estas fotos de los seguidores de estos artistas podrían confundirse perfectamente con fotos hechas en algunas experiencias religiosas que se viven en momentos de adoración o de culto, ya sea en el cristianismo o en otras religiones. Por otro lado, tenemos la palabra con la que nos referimos a las celebridades, que es la palabra ídolo. Y esta palabra también viene muy cargada de un sentido religioso, tanto que, no sé acá, pero en España, a los cristianos nos ha costado durante muchas generaciones utilizar esta palabra. O sea, si yo en mi casa yo decía a mis papás, es que Pablito Aimar es mi ídolo, es muy probable que mi padre se enfadase conmigo por utilizar esa palabra. Es una palabra muy fuerte. La cuestión es que según va pasando el tiempo, creo que todos vamos descubriendo que los ídolos menos peligrosos son aquellos a los que llamamos abiertamente ídolos. Es decir, los más peligrosos no son Spinetta, ni María Becerra, ni Davo. No son esos los ídolos más peligrosos. Los más sospechosos son aquellos ídolos que pasan desapercibidos, aquellos que no solemos reconocer como ídolos. Los evangélicos somos muy conocidos en el mundo justo por denunciar la idolatría en otras religiones o en otras ramas del cristianismo, pero me temo que no somos tan habilidosos detectando cuáles son nuestros ídolos internos. ¿Cuáles son aquellos ídolos que de verdad están dirigiendo nuestra vida? ¿Y si resulta que todos estamos mucho más cerca de lo que pensamos de tener ídolos? Y a todo esto, ¿por qué saco este tema? Saco este tema porque es muy probable que en la mayoría de las ocasiones, cuando te encuentras en una de esas situaciones de tu vida que es muy complicada, de la que no puedes salir, uno de esos círculos viciosos, una etapa de esas que parece que no termina nunca, es muy probable que el motivo y la razón por la que esto esté ocurriendo sea por los ídolos. Y quiero explicaros el porqué. El texto que hemos leído antes está en el libro de Jueces. Es un libro que no se suele leer muy a menudo, no es un libro fácil para una vida devocional matutina, es un libro bastante crudo. Por poner un poquito de contexto, este libro relata la historia de un pueblo que está en bucle. Y ese bucle lo viven cada vez que se olvidan de Dios y no pueden salir de este bucle. Cada vez va a peor. Tú lees el capítulo 1 y, bueno, es razonable para aquella época, pero lees el último capítulo y no te puedes creer lo que estás leyendo. No puede ser que ese pueblo haya vivido tal decadencia al olvidarse del Señor. Es una especie de loop infinito que normalmente funciona así. Desobedecen, entonces son oprimidos por otras naciones, después claman a Dios y después son liberados por un juez, lo que para nosotros sería una especie de héroe o guerrero, un jefe que les libera de esa situación y ese jefe es enviado por Dios. Claro, lo que ocurre es que vuelven a desobedecer, vuelven a la opresión, vuelven al clamor y vuelven a la liberación. Y adivinad, en el siguiente capítulo
vuelve a pasar exactamente lo mismo. Van a desobedecer, van a ser oprimidos, van a clamar al Señor para que les libere, el Señor les va a mostrar gracia a través de un juez, pero van a volver a hacer lo mismo una y otra vez. Están en un bucle infinito de autodestrucción. Y es increíble ver cómo esta historia, que tiene miles de años, describe tan bien lo que nos sigue pasando hoy en día. Lo que nos sigue pasando como sociedad, por supuesto, pero también como familia y también como individuo, cuando entramos en esos ciclos que parece que nunca terminan. Hay un versículo que dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. No es un versículo, ¿vale? Pero podría ser perfectamente un versículo. Es más, esta es una de las ideas que vemos una y otra vez en la Biblia. Y tenemos un versículo muy parecido que tenéis en pantalla, Proverbios 26:11. Como el perro vuelve a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Este versículo es tan desagradable como cierto, porque todos hemos visto con nuestros propios ojos en nosotros mismos esta realidad. Los seres humanos nos encontramos una y otra vez en escenarios que prometimos una y otra vez que no volveríamos a pisar. De repente estamos otra vez discutiendo sin control con nuestro esposo, nuestra esposa, pidiendo otro préstamo, volviendo a apostar, dejándonos llevar por la pereza o cayendo en un patrón adictivo, intentando huir de Dios otra vez. Y el ciclo va más allá de las cosas que hacemos. Es que además volvemos a sentir el mismo dolor, ese que no queríamos sentir. Volvemos a sentir la misma ansiedad, la misma desesperación, la rabia por no poder salir de esa situación por nuestro propio pie. Como si no hubiese sido suficiente con la primera vez, ni con la segunda ni con la tercera. Volvemos. Hacemos lo que dijimos que no haríamos, sentimos lo que dijimos que no volveríamos a sentir. Y parece que la buena intención no es suficiente para salir de esa situación. La mayoría de los que estamos aquí hemos necesitado muchos golpes y muchos años para sacar una conclusión útil que nos lleve a un cambio. Y el texto que hemos leído al principio nos habla de cómo se entra en ese ciclo. Jueces 2, versículo 10, la segunda parte dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Es decir, hubo una generación que se olvidó de aquello que Dios había hecho por ellos anteriormente. Y como respuesta a ese olvido, a esa amnesia de Dios, entonces se entregaron a los ídolos. Y cuando dice que viven para ellos, no está hablando solo de hacerle un culto al ídolo, o de arrodillarte ante un ídolo, una estatua o lo que sea. Dice que sirvieron a otros dioses. Es decir, vivían para ellos. Su salvación ya no la encontraban en Jehová. Ahora Jehová era un Dios más entre todos los ídolos que tenían en el pueblo. De este pasaje aprendemos 2 cosas. Una va dirigida a los creyentes especialmente, y es que la mala memoria y la idolatría van de la mano. Si nos olvidamos de lo que Dios hace, es cuestión de tiempo que cambiemos de Dios. Y la segunda, y esta va dirigida a todos, seáis creyentes o no, es que entre líneas, en estos versículos, descubrimos algo muy importante acerca de nosotros, los seres humanos. Y es que no hay manera de vivir sin dioses. Da igual si tienes mucha fe o si te consideras espiritual o no, o ateo, o agnóstico, o creyente, todos tenemos un Dios. La cuestión es quién o qué es ese Dios. Tim Keller, hablando sobre esto, es un autor que os recomiendo mucho, tiene un libro exclusivo en el que habla acerca de la idolatría y dice lo siguiente: él define a los ídolos como algo que es más importante para usted que Dios. Cualquier cosa que cautive su corazón y su imaginación más que Dios, cualquier cosa que espere que le proporcione lo que solamente Dios puede darle. En Éxodo 20, cuando leemos los 10 mandamientos, el versículo 4 dice: no te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto es muy interesante. Nos está diciendo que los seres humanos tenemos una creatividad terrible para hacer ídolos de cualquier cosa, ya sea en el cielo, ya sea en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. Y antes de lo que creemos, nos encontramos rindiendo nuestra fidelidad a el dinero, el éxito, el físico, la belleza, los políticos, el deporte, la productividad, la comida, las relaciones, las redes sociales, el trabajo, el conocimiento, el reconocimiento, la religión, la iglesia, el ministerio, lo que se te ocurra. Tenemos una creatividad asombrosa para crear ídolos. Vuelvo a citar a Keller, dice, un ídolo es cualquier cosa en la que fije su vista y diga en lo más íntimo de su corazón, si consigo eso, mi vida tendrá sentido. Si alguna vez te has encontrado a ti mismo con este pensamiento, si alguna vez has dicho, si consigo ese trabajo, si consigo esta relación, si consigo esta posición, si consigo esta validación, mi vida tendrá sentido, me temo que eso se ha convertido en tu ídolo. ¿Cómo podemos saber a qué ídolos estamos siguiendo? ¿Y cómo influyen estos ídolos en mi camino con Jesús? Bueno, os propongo que esta mañana sigamos un caminito. Vamos a seguir 3 pistas, como migas de pan, que nos van a ayudar a conocer a nuestros ídolos. Y aviso, conocer a tus ídolos es decepcionante. Normalmente es así. Así que espero que esta mañana nos decepcionemos de esto. Vamos a seguir este caminito y que cada uno de nosotros pueda entrar en un momento de autoexamen y valorar con honestidad, porque nadie está mirando dentro de ti, cuáles pueden ser esos ídolos que están dirigiendo tu vida. La primera pista que vamos a seguir son nuestros deseos. Este es el punto de partida de todos, y cuando digo todos no me refiero a los cristianos, me refiero a todos los seres humanos. Todos tenemos un deseo, un hambre que viene de fábrica, que viene dado por Dios y que necesita ser satisfecho. El deseo de ser amado, el deseo de pertenecer, el deseo de tener un propósito, el deseo de libertad. Son deseos que motivan nuestras búsquedas. Es aquello que por la mañana te impulsa a actuar, a tomar decisiones o a dejarte llevar en algunos momentos. Pregunto, ¿qué es aquello que amas? Nadie te está mirando. Estás tú solo ahí en tu cabecita. ¿Qué es aquello que si pudieses obtener, lo querrías ya? Mi mejor amigo se llama Joan y ya sabes que con los mejores amigos a veces tiene juegos muy tontos que te vas inventando, ¿no? Situaciones hipotéticas. ¿Qué prefieres, esto o lo otro? Tal, y nos echamos unas risas buenas. Y uno de los juegos que hacemos de vez en cuando es, si pudieses tocar un botón, y ese botón, sin que tú lo pidieses, sin que tú racionalizases la respuesta, respondiese por ti, ¿qué es aquello que más amas? ¿Qué es lo que pasaría en tu vida? ¿Qué es lo que más deseas realmente? No lo que dices que deseas, no lo que responderías aquí públicamente que deseas, sino lo que hay profundo en tu corazón. Es importante ser honestos con nosotros mismos porque aquello que satisfaga ese hambre y ese deseo se acabará convirtiendo en nuestro Dios. Uno de los grandes deseos de nuestra cultura es la sensación de libertad. Y los seres humanos hacemos lo que haga falta por tener esa sensación de libertad. Somos capaces incluso de esclavizarnos por tener esa sensación de libertad. Pero este deseo que tenemos no es un deseo nuestro, esto no lo hemos inventado nosotros, no es un deseo de nuestra época, es un deseo del ser humano desde el principio, desde el Edén. Quiero leeros Génesis 3, versículo 1, dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto
dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente es muy astuta. Lo primero que hace es pintar un escenario que no existe. Dice que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto, pero Dios en ningún momento ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Ha dicho que pueden comer de todos, excepto de uno. Pretende hacer sentir al ser humano limitado, lo encierra, le cuenta una mentira para que crea que está en una jaula y que no es libre. Y después le dice que si justo hace aquello que Dios le ha negado, entonces será libre. Entonces el hombre será tan libre que podrá decidir lo que está bien y lo que está mal. La serpiente juega con medias verdades para provocar nuestros deseos. Porque el deseo de libertad viene dado por Dios. Pero el deseo de librarnos de Dios viene dado por la serpiente. Y creo que en esencia, este es el mismo gran deseo que tenían Adán y Eva, es el mismo gran deseo que tenía el pueblo de Israel cuando lo leemos en Jueces, y es el nuestro. El pueblo de Israel en Egipto eran esclavos y deseaban una libertad legítima. Y Dios les liberó, pero les supo a poco la libertad que tuvieron. En el desierto tampoco se sentían libres y llegaron a la tierra por fin en la que podían ser libres. Pero cuando llegaron a la tierra también les supo a poco la libertad que tenían. Se independizaron otra vez de Dios y entonces fueron esclavizados al desobedecer a Dios y entraron en este ciclo del que hablábamos antes. Por eso es importante reconocer nuestros deseos, porque ese hambre o nos va a acercar a Dios o nos va a alejar de Dios. Nos va a llevar a llenar ese gran vacío con cualquier otro ídolo. ¿Cuáles son los deseos que hay detrás de tu día a día? ¿Qué es aquello que anhelas que ni siquiera te atreves a decir? Primera pista, los deseos. Segunda pista, los rituales. Podríamos decir las liturgias. Una liturgia es el conjunto de rituales, de ceremonias, de costumbres que tiene una comunidad religiosa cuando se reúne. Es lo que se lleva. Hoy hemos tenido una liturgia, ha habido un momento de café, hemos tenido un momento para conversar, después hemos cantado unas canciones, unas rápidas, unas lentas, un tiempo de oración, un momento de saludos, el tiempo de palabra, después me van a llevar a comer un asado fantástico. O sea, todo eso forma parte de las liturgias que tenemos. Nosotros tenemos liturgias y en la Biblia hay un montón de liturgias. El libro de Levítico, no sé si lo habéis leído, es el libro en el que normalmente la gente deja de leer la Biblia, más o menos en marzo. El libro de Levítico es un libro de liturgias, de cómo el pueblo de Dios debía acercarse al Señor en los cultos. En el libro de Hechos leemos la liturgia de los primeros cristianos. En Hechos 2 vemos cómo se comportaban ellos en sus reuniones. Y los ídolos también tienen sus liturgias. Es más, en el mismo libro de Jueces se lee que en algún momento ellos están adorando a Baal y los rituales y liturgias que incluían la adoración a Baal eran las oraciones, las danzas, los sacrificios, incluso hacerse daño físico. Y aunque nos cueste imaginarlo, nuestra cultura también tiene sus rituales. Incluso aquellas personas que se consideran ateas también tienen esas liturgias. Somos animales litúrgicos, o sea, no podemos evitarlo. Por ejemplo, si tu ídolo es la política, te levantarás por la mañana, verás las noticias mientras tomas iba a decir café, pero un mate. Después verás enfadado cualquier programa de tertulia que están hablando de política, sacarás tiempo en el trabajo para hablar del político de turno, abrirás la aplicación que más te guste para criticarlo, le mandarás a tu cuñado alguna fake news de lo que sea y luego volverás a casa frustrado, enfadado, hablarás con tu mujer enfadadísimo porque ¿cómo puede ser que el mundo esté tan mal? Para luego irte a ver las noticias otra vez y acostarte enfadado por todo esto. Estos son los rituales que pueden tener aquellas personas. Cualquier parecido con la realidad es casualidad, ¿vale, chicos? No
No estoy diciendo esto por nada, pero puede ser que haya alguien aquí que le ocurra. Si tu ídolo son las posesiones, no irás a la iglesia, pero pasarás la mañana en el centro comercial para gastar un dinero que no tienes, pasarás horas probándote ropa, haciéndote fotos y mandándoselo a tus amigos, contándolo en las historias de Instagram, invertirás tus energías emocionales en decidir qué es aquello que tienes que comprar, que es una de las peores decisiones. Cuanto más caro, más difícil es. Y después llegarás a casa frustrado porque no te has comprado lo que realmente deberías haberte comprado. Abrirás el móvil y saldrá en un anuncio en Instagram aquello que deseas. Y tú pensarás que es de Dios, pero no es Dios. Es el algoritmo que te conoce mejor que tú mismo y te va a recomendar aquello que tanto necesitas. Nuestros rituales revelan nuestros ídolos. Pero no se queda ahí. Nuestros rituales moldean nuestra alma, moldean nuestros deseos. Cuanto más repetimos algo, más deseamos ese algo. Esos rituales repetitivos nos llevan a seguir deseando aquello que nos deja vacíos, para volver a desear aquello que nos va a dejar aún más vacíos. ¿Cuáles son tus rituales? Y me gustaría distinguir entre rituales y rutinas. Es diferente. Las rutinas son los quehaceres diarios, que tenemos que hacerlos para seguir adelante y cuidar a nuestra familia y, bueno, cuidarnos también a nosotros. Pero los rituales son aquellas cosas que tienen una connotación sagrada. Es algo intocable. Es algo que no puede faltar. Es algo que si dejas de hacer, te enfada, te pone contra las cuerdas emocionalmente. ¿A qué ídolo crees que estás sirviendo con esas liturgias? Examina tu día, examina la semana. ¿Cuáles son las cosas que quieres hacer constantemente y repites una y otra vez? Eso te va a ayudar a averiguar un poquito mejor quiénes son tus ídolos. Y por último, la tercera pista que debemos seguir son nuestros sacrificios. Porque todos los dioses exigen sacrificios. En tiempos bíblicos ofrendaban alimentos, bebida, trigo, sacrificaban animales o incluso seres humanos. Pero hoy en día los ídolos siguen exigiendo cosas. ¿Qué te está exigiendo el Dios de la comodidad? ¿Qué te está costando? ¿Qué te pide el Dios de la codicia, del poder, del control, de la lujuria? ¿Qué te está pidiendo? Hay una manera de identificar esto. Es un poco dolorosa, aviso. ¿Qué tenías hace 5 años que hoy ya no tienes? ¿Qué había en tu vida hace 5 años que lo has perdido? Quizás has sacrificado tu paz, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Quizás has sacrificado tu salud mental, tu futuro. O has sacrificado tu integridad, tus amistades, tu atención. Ya no prestas atención como hace 5 años. O quizá has sacrificado tu propio valor, tu valor como hijo de Dios. Ya no te sientes ni te ves como Dios te ve y como tú te veías hace 5 años. ¿Qué has perdido en este tiempo? ¿Y qué ídolo es el que te ha exigido ese sacrificio? Cuando observamos nuestros deseos, nuestros rituales y nuestros sacrificios, estamos muchísimo más cerca de conocer a nuestros ídolos. Pero al hacer este ejercicio resulta un poco incómodo y doloroso, porque lo que va a ocurrir es que nos vamos a conocer a nosotros mismos. Eso es lo que ocurre cuando conocemos a nuestros ídolos. Os leo un salmo, Salmo 115, desde el versículo 3. Dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro,
obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y ojo el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, semejantes a ellos. Es decir, son dioses hechos a nuestra imagen y semejanza. Son artesanía de nuestra imaginación, son nuestra creatividad, son nuestros amores, son nuestros errores, son nuestros pecados convertidos en ídolos. En un principio, los ídolos nunca suponen a priori una amenaza para nuestro estilo de vida, al revés, potencian nuestro estilo de vida, nuestros deseos. Incluso los ídolos parecen muy tolerantes. ¿Por qué? Porque los ídolos no exigen exclusividad. Un ídolo te va a permitir que tengas un montón de ídolos, no te va a pedir que vivas solamente para él. Pero al final te acaban robando tus deseos, se hacen con tu tiempo y tus rituales, y acabas sacrificando lo más importante. Nosotros empezamos moldeando a nuestros ídolos y nuestros ídolos terminaron moldeándonos a nosotros. Gracias a Dios, hay una muy buena noticia. Si nosotros hemos construido los dioses, nosotros podemos derribar a esos dioses en el nombre de Jesús. Filipenses 2, versículo 5, un texto potentísimo que seguro que conocéis. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este texto es demoledor, porque mientras que los hombres pretendemos convertirnos en dioses, Dios se convirtió en hombre. Colosenses dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Jesús nos libra de esa tendencia horrible que tenemos a crear dioses. Dios se hace tangible para que sus discípulos le vean, le escuchen, le toquen. Y su vida y su sacrificio, no el nuestro, y su resurrección, es lo que nos permite declarar una frase clave para empezar a derribar esos ídolos. Y es esta: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de todo, de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra y de lo que hay debajo de la tierra. Jesús es el Señor de todos los ídolos visibles que puedes ver, pero también es el Señor de los ídolos internos que tanto nos cuesta discernir. Y en una cultura llena de ídolos, decir que Jesús es el Señor significa que confiamos en Él para cada área de nuestra vida. Nos obliga a volver a reunificar toda nuestra vida y salir de esa tendencia que tenemos de separar lo sagrado de lo espiritual. Porque mientras hagamos haciendo esa separación, creyendo que a Dios le importan unas cosas de mi vida y otras cosas no le importan, mientras sigamos haciendo esa partición, siempre vamos a ser potencialmente idólatras. Siempre seremos carne para los dioses. Si no abrazamos de que Jesús es el Señor de toda nuestra vida, de cada área de nuestra vida, seguiremos buscando deidades alternativas que nos protejan, que nos prosperen, que nos empoderen, que nos liberen y que nos complazcan. Dioses que nos hagan sentir a gustito en todos esos rincones de nuestra vida en los que todavía no hemos dejado que Jesús sea el Señor. Dicho de otra manera, todas esas áreas de nuestra vida en las que aún no hemos permitido que Jesús nos ame. Esos rincones de nuestra vida en los que pensamos que nosotros podemos amarnos mejor de lo que Dios nos ama.
quiero terminar con una pregunta y con un versículo. La pregunta es esta. ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga en cualquier área de mi vida? En cualquiera. Hay otra pregunta que ayuda mucho aquí. ¿En qué área de tu vida no te gustaría que Jesús te dijese lo que tienes que hacer? ¿En qué área de tu vida preferirías que Él no entrase? Esta pregunta es importante porque si hay algún área de nuestra vida en la que no estamos dispuestos a obedecer a nuestro Salvador, quiere decir que hay otro Salvador. En ese área hay otro Señor. Y ese Señor se parece muchísimo a ti. Tiene tu cara, igualitos. Y leo un versículo. Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Con qué cariño escribe Juan, un padre a sus hijos diciéndoles: hijitos, guardaos de los ídolos. Cuidaos. Creo que el plan B de Satanás a veces resulta mucho más efectivo que el plan A. Solemos imaginar que el plan A, el inicial de Satanás o del sistema o de nuestra carne, es convencernos para que neguemos a Jesús. Pero a veces las cosas tan directas no funcionan, ¿no? Como que se nota mucho. Ojo que viene Satanás. Es muy evidente. Y cuando el enemigo no puede conseguir que niegues a Jesús, lo que va a intentar es que te olvides de Jesús. Y así es como empieza la historia de los jueces. Y así es como empiezan nuestros ciclos de autodestrucción. Lo que quiere es que poco a poco dejemos de recordar quién es, qué ha hecho y qué ha dicho. Y que progresivamente nos alejemos de la memoria de Dios, que la dejemos a un lado y entonces le concedamos a nuestros recuerdos o a nuestras dudas o a nuestros deseos esa importancia que no valen nada, ni por asomo se acercan al precio de nuestro Señor. Qué importante es que volvamos a recordar. Ahí empieza la lucha contra la idolatría, recordando quién es Jesús, qué ha hecho Jesús y qué te ha dicho Jesús. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a tener un momento de silencio.